Virus despierta alerta mundial. OMS declara emergencia internacional. Coronavirus llegó a América Latina. Costa Rica confirma primer caso positivo. OMS declara COVID-19 como pandemia. Salud pide quedarse en casa. Primera muerte en Costa Rica. Suspenden visitas en centros penales. Primer caso positivo en una cárcel. Fallece persona privada de libertad por COVID-19. 28 millones de casos positivos en el mundo. El Ministerio de Justicia y Paz presenta la amenaza del enemigo invisible, COVID-19 versus sistema penitenciario. Desde antes de que el COVID-19 llegara al país, el Ministerio de Justicia y Paz inició una fuerte labor para construir lineamientos que permitieran atender la amenaza en el sistema penitenciario. Por las condiciones propias de esta población, estaba más expuesta en caso de contagio y el sistema penitenciario podía verse en apuros. La principal amenaza para el sistema penitenciario era la posibilidad de un contagio masivo. Nosotros necesitábamos evitar a toda costa que la población penitenciaria de manera global sintiera el impacto de esto y que se nos hiciera un contagio grande dentro de la población. Nosotros identificamos desde el primer día como esa pared de fuego que nos iba a impedir que lo que llegara a entrar al sistema penitenciario pudiera derramarse dentro de toda la población penitenciaria. Bueno, lo primero que hicimos fue recordarnos cuál había sido nuestra experiencia cuando tuvimos el brote de parotiditis en el sistema penitenciario y de ahí identificar cuáles eran los puntos débiles para poderlos mejorar cuando tuviésemos el brote de COVID-19 en el sistema penitenciario. Se generaron diferentes medidas para impedir el ingreso del virus a los centros penitenciarios, incluyendo la construcción de protocolos de ingreso, se limitaron los traslados intracarcelarios, se identificaron nuevos espacios de aislamiento, se realizaron mejoras en las condiciones de los espacios identificados, se ha instruido el aislamiento preventivo, entre otras acciones. Hicimos una muralla, como le hemos querido llamar, ¿verdad? Una muralla de contención al ingreso del virus. 4 meses. Eso tardó el virus en romper la resistencia que logramos al adoptar una serie de medidas de contención, entre estas algunas tan dolorosas como prohibir la visita a los centros penales. En un caso como el mío, o en el de los compañeros que estuvieron enfermos, y no tener uno, al ser querido uno, a la par de uno, es algo muy doloroso. Yo creo que duele más eso que la misma enfermedad. Tengo un niño de 12 años, mi pareja y mi familia. Mi mamá ya es una adulta mayor y todo este tiempo sin visitas, sin poder verlos, solo por videollamada no es igual. Horrible, es inexplicable porque él siempre venía a las visitas. De hecho, yo no le quería decir que yo tenía COVID para que él no se asustara. Después ya cuando a mí me aíslan, yo tomo la decisión de decirle la verdad a él y él me decía que cómo me sentía. Yo le dije que estaba bien, que yo iba a salir adelante por él. Y él también me daba fuerzas, me decía que al papá también le dio y que él lo cuidó y que a él no le dio. Mis familiares viven largo, viven en Cotobruz. Y pues, realmente uno se siente a veces nervioso, asustado, porque le hablan de muerte, ¿verdad? Ya habíamos pasado como la experiencia con lo de las paperas, ¿verdad? Y sabíamos que en cualquier momento iba a pasar, pero pues mucha tristeza porque uno ese acercamiento con el familiar pues lo pierde casi que por completo, ¿verdad? Después no verlo y sin saber cuánto tiempo iba a durar, entonces es muy triste, pero pues sabíamos que también era necesario, ¿verdad? Porque sabíamos que iba a ser pues complicado, ¿verdad? Poderlo controlar. Yo a veces estoy triste porque no lo puedo ver, pero pienso que si él se contagiaría y se enfermaría muy feo, podría llegar a estar hospitalizado y por eso no lo podemos ir a ver. Lo extraño mucho porque siempre cuando lo íbamos a ver, él me ayudaba para hacer las tareas y jugábamos. Esto es para protegerlos a ellos y a nosotros. A veces dan esas ganas de llorar y esa desesperación, pero uno trata de ser fuerte, ¿verdad? Y para no ponerlos en riesgo a ellos ni a los funcionarios, porque pues también uno tiene contacto con la policía
y pues no exponerse uno también, ¿verdad? Yo creo que la salud es lo primordial. En el momento que sea más oportuno poder irlo, o sea, volverlo a ver, ¿verdad? Que esa es como nuestra ilusión, ¿verdad? Y mientras la cuenta regresiva avanzaba, procuramos mantener la moral en alto de la población penitenciaria, nuestro personal y familiares. Personalidades nacionales e internacionales se unieron al llamado. Además, lanzamos una serie de campañas para informar a la población y a nuestro personal sobre las medidas para prevenir la enfermedad. Por su parte, la población se sumó al trabajo mediante jornadas de limpieza y les pidieron a sus familiares quedarse en casa e hicieron campañas de concientización. Otros se organizaron para confeccionar mascarillas, ropa hospitalaria para la Caja Costarricense de Seguro Social o hacer donaciones. Las personas que se encuentran privadas de libertad dieron un hermoso ejemplo de solidaridad. Mientras tanto, conteníamos la respiración. Sabíamos que en cualquier momento el virus hallaría la forma de entrar en los centros penales. La pregunta era, ¿cuándo? Generó mucha preocupación, mucha angustia de cómo íbamos a poder afrontar esta situación, porque estábamos trabajando con una enfermedad que literalmente mata a las personas. Siempre creemos que el escenario difícil va a venir por un hecho delictivo, por una situación violenta, por una situación que tenga que ver con la vida o la seguridad institucional o la seguridad de las personas, pero no desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Lo que hemos hecho es prepararnos muchísimo, informarnos, articular, coordinar, no solo al interno del sistema penitenciario y del Ministerio de Justicia como un todo, sino y sobre todo con todas las instituciones del gobierno que están atendiendo la emergencia y que desde mucho antes de que tuviésemos el primer caso en el país, hemos estado trabajando de manera coordinada. Hasta que llegó el momento que la institución más temía. El 1 de julio del 2020 se registró el primer caso positivo de COVID-19 en centros penitenciarios. Yo creo que todos en el fondo guardábamos la esperanza de que eso realmente no sucediera y nos estábamos convirtiendo, por decirlo así, en un referente a nivel internacional y eso nos iba dando mucha tranquilidad, nos iba dando como mucha seguridad de que la aplicación de los protocolos y de las medidas preventivas estaba funcionando. Pero el 1 de julio del 2020 llega esa llamada, llega esa noticia y nos dicen que una persona que viene de celdas judiciales, de celdas del OIJ, va a ser ingresada a un centro penitenciario y venía positiva de COVID. Entonces, no fue un contagio o no fue un tema que surgiera de dentro de los centros, fue un tema que vino de afuera de los centros. Pero al final de cuentas llegó. Yo recuerdo haber sentido un golpecito en el estómago y haber pensado, bueno, este es el momento de la verdad. Este es el momento en que vamos a empezar a darnos cuenta si realmente todo por lo que hemos trabajado, toda la previsión que hemos hecho, funciona. Cuando ya el COVID está con nosotros, los frentes que tenemos nosotros como policías penitenciarios y como seres humanos son muchísimos. De todos los que estamos en este momento prestando servicio, ninguno puede contar la historia de una pandemia. Entonces, el vernos de pronto ante una situación como esta, los sentimientos son diversos. El COVID-19 no tardaría en expandirse pese a los esfuerzos para aislar a los nuevos ingresos y casos confirmados del resto de la población penitenciaria. El virus, además de empezar a contagiar de manera acelerada, en poco más de un mes nos puso el corazón en la mano. En agosto de 2020 se reportó la primera persona privada de libertad en fallecer por COVID-19. Recuerdo que ese día estaba lavando los pañales de mi bebé y sonó el teléfono celular y yo dije, esto es una mala noticia. Me puse a llorar en la lavadora. Tenemos ya 14 y las 14 las he llorado. Emanuel me decía, mamá, ¿estás bien?
Yo le decía, sí, hijo, estoy bien, solo que tengo una mala noticia que darle a la familia de esta persona privada de libertad, una mala noticia que darle al centro penitenciario y una mala noticia que darle al país. Pues uno quisiera como que cosas tan grandes o tan dramáticas como es una muerte, pues no se dé. Yo me tomé mi tiempo primero para asimilar la noticia, es muy difícil recibirla. Recuerdo que pregunté una y otra vez, ¿están seguros? ¿Realmente están seguros? Y cuando ya caí en tierra de que sí, que teníamos un fallecido por COVID, lo primero que hice fue avisar a doña Diana. Doña Diana, la señora viceministra que estaba comandando la pandemia a nivel de sistema, y recuerdo que fue un silencio que nada más nos escuchábamos sollozando, ¿verdad? Porque definitivamente es algo que uno no espera. Es muy difícil. Me sigue afectando el día de hoy. Yo quisiera que ninguna persona privada de libertad falleciera en estas circunstancias, porque es un fallecimiento muy solo. Y cuando a una se le muere a alguien que quiere, esté en la circunstancia en la que esté, el apoyo de la familia es muy importante. La fuerte noticia nos movió el piso. Muchas vidas dependían de nuestro personal de salud y de la policía penitenciaria. Nosotros somos servicios de salud que en medio de todo pues tiene sus limitaciones, ¿verdad? Que aparte de eso tenemos una población cautiva, ¿verdad? Que no podemos movilizar por más que queramos, tenemos que acogernos a los espacios que hay, de hacer un montón de planes de contingencia, ¿verdad? Iniciar con un montón de diferentes situaciones y con el fin primordial para nosotros, ¿verdad? Que nuestro objetivo siempre fue tener la menor cantidad posible de personas contagiadas y sobre todo los decesos, ¿verdad? A pesar de que muchas veces uno por dentro se sienta afectado, la moral, la motivación y mística del personal de los funcionarios de salud del sistema penitenciario siempre ha existido, en razón de que nos ha tocado afrontar esas situaciones. El COVID-19 afectó por dentro al sistema penitenciario, llegando a la población, la policía penitenciaria, al personal administrativo y al personal de salud. Llegó un punto en donde en mi casa ya no podía respirar, ya no podía caminar, me faltaba el aire para todo. Decidimos salir de la casa y fuimos al hospital de Alajuela. Veníamos conduciendo por Cinchona. Yo venía casi ahogándome, pero yo le decía, ya no se fijen en el aparato, yo me encargo de respirar y usted encárguese de manejar. Quedé internado, me tuvieron que trasladar al México, porque sí me empezó a complicar un poco. Ellos no podían avanzar mucho en ayuda. Ahí vi morir en las camas de enfrente como unas 15 personas. Todos los días amanecían compañeros nuevos y uno ahí se preguntaba en qué momento sigue yo, es mi turno. Ya me empezó a faltar más el aire todavía, ya las fuerzas totalmente lo abandonaban a uno, los músculos del cuerpo por estar acostado casi todo el día se van atrofiando, se van adelgazando. Entonces yo que estaba acostumbrado a hacer ejercicio de vez en cuando, ya yo me veía que no podía pero ni sentarme en la cama y me pasaron a cuidados intensivos. Yo empecé con oxígeno, no me llegaba suficiente a los pulmones, decidieron ponerme una escafaldra, se llama, es un aparato de plástico, una bola grande, como imaginarse los buzos de hace muchos años, pero todo de plástico, y se la colocan a uno. No la toleré. Me la pusieron y yo sentí que ahí definitivamente me iba para el otro lado. Estuve, no sé, menos de un minuto con el aparato, no aguanté. Y ahí fue donde yo le dije a los colegas que por favor me entubaran, que yo definitivamente no iba a aguantar. En ese momento no pensé mucho, yo solo pensé en que era la única opción. Y luego de ahí no recuerdo nada, hasta noviembre, finales de noviembre, que recuerdo que me despertaba a pocos. El problema fue que me compliqué muchísimo, se vino un equipo
del Hospital Calderón Guardia, de la unidad de COVID, de cuidados intensivos. Entonces ya me trasladaron y estuve, cuando llegué al hospital, me decidieron poner una máquina que se llama ECMO, que es una máquina especial que te conectan al cuerpo, a una arteria o una vena. En el caso mío fue una vena y otra vena más. Sacan sangre y la máquina hace el sistema de bombeo del corazón y de los pulmones, porque ya a mí me estaban fallando. Entonces toda tu sangre pasa por esa máquina, la oxigena la máquina y la vuelve a meter al cuerpo. Entonces es un proceso en el que la persona sangra mucho. Yo perdí litros de sangre. De hecho, muchas veces llamaron a mi esposa y a mi papá a decirle que me estaban pasando la última bolsa de sangre, que si no conseguía más sangre, era el último día mío. Gracias a Dios mucha gente respondió. Tuve 2 infartos, morí 30 minutos. Fue muy duro, pero yo siento que es algo que es bueno contárselo a la gente. Yo soy creyente toda la vida, he creído que hay un Dios. En ese tiempo, en ese momento, puedo decir que morí. Luego de ahí tengo lapsos en donde yo recuerdo pocas cosas, que mi papá llegaba y me hablaba. Yo no sabía dónde estaba, no sabía que estaba en el Calderón Guardia. No sabía nada del mundo, excepto pocos fragmentos, porque yo estaba en coma inducido durante 2 meses y medio. Y durante ese tiempo, un pulmón, tuve un hemotórax, se me reventó un pulmón, me tuvieron que meter a sala de operaciones de emergencia, me quitaron un pedazo de pulmón, me fallaron los riñones, me falló el corazón, tuve varias infecciones en la sangre, sepsis se llaman, y mucho tratamiento con antibiótico. Lo poco que yo recuerdo que me despertaba, tenía mangueras por todo lado, tenía una vía central a este lado que llegaba al corazón para pasarme medicamentos, tenía sonda que por ahí me daban alimento en la nariz, no podía levantarme para ir al servicio, tenían que bañarme en la cama, no podía moverme al principio cuando me despertaron, no podía hablar por el hueco que tenía acá en la garganta. Fue muy duro, a pesar de tener la gracia y la bendición de volver. El camino no fue fácil nunca. Muchas noches que el Hospital Calderón Guardia llamaba para dar noticias sobre la condición en la que yo estaba. Prácticamente todas las noches no eran buenas noticias. E inclusive llegó al punto en donde decían que ya yo tenía un 20% de posibilidad de sobrevivir. Y mi padre tomó la decisión inclusive de alistar todo, porque eran muy pocas las probabilidades que había para poder vivir. Recuerdo que empecé con pocas cosas. Empecé tratando de comunicarme con las enfermeras sin voz, pedir un lapicero para poder escribir, para ver cuánto podía escribir. Por el aparato que me conectaron, bueno, una mano no la podía mover del todo y un pie tampoco, pero trataba en la cama como podía de hacer movimientos. Y ya estaba pues en un lugar donde estábamos ya los recuperados, entonces el panorama cambiaba mucho. Ya no estaba ese shock de ver a los compañeros que todos fallecían, porque de hecho en la unidad en donde yo estuve con este aparato, el ECMO, en ese momento de todos los que habían pasado, solo 3 sobrevivimos. Y los otros 2 personas que sobrevivieron antes de mí tuvieron muchas secuelas físicas. Entonces yo decía, bueno, yo la verdad es que me considero afortunado, porque da todo lo que me cuentan de los compañeros, que unos no podían caminar del todo, que otros no podían moverse del todo. Yo por lo menos, hubo una compañera que hasta le amputaron los dedos, ¿verdad? Entonces era una máquina que te ayudaba a vivir, pero también te mataba a pocos, por decirlo de alguna manera. Entonces más bien yo estaba muy bien. Mi padre y mi esposa me ayudaron mucho a superarme. Llegaban a visitarme y me daban mucho aliento, ¿verdad? Y ahí fui saliendo hasta que ya en diciembre logré poder salir sin oxígeno y por mis propios medios caminando. Y de hecho, yo se lo dije a mi esposa el día que nos casamos.
Yo le pude decir con toda propiedad que yo volví por ella, porque fue una persona que me dio fortaleza para poder salir adelante con todo esto. Yo llevo terapia con la parte de fisioterapia, con la fisiatra, la parte de terapia respiratoria también, llevamos una parte de psicología también, trabajando básicamente porque el pulmón, al estar tanto tiempo con el respirador artificial, con la ventilación mecánica asistida se llama, que es el aparato que respira por voz. Después del ECMO me dejaron con ese, por lo menos 1 mes y medio más o menos. Al estar forzando el pulmón a respirar, se produce algo que se llama fibrosis, que es que el pulmón se pone duro en lugar de estar suave como tiene que estar. Entonces, al yo salir del hospital, tenía un tiempo más o menos de 2 meses y medio, 3 meses para lograr recuperar esa parte laxa del pulmón que se pudiera expandir. Entonces era una lucha constante de todos los días. Todo el mundo tenía COVID y todo el mundo estaba mal, unos diarrea, otros vómitos, otros dolores de cuerpo. Yo veía a toda la gente enferma y yo digo, ¿qué me pasa? Pero no tenía sabor, o sea, mi paladar se fue y mi olfato se fue. Entonces digo yo, esto es COVID, es lo que la gente dice en los periódicos que es COVID. Entonces pedí médico y me dijeron que sí, que era COVID positivo, pero que era asintomático. Solo se me fue el olfato y el paladar durante como 8 días, 9 días. Y bendito sea Dios, nada más. Me asusté, pero yo siempre pensé que era mejor que me diera de una vez, porque yo pensé que en algún momento nos iba a dar a todos. Nada más pensé en algún momento que si me muero aquí no veo a mi familia o no veo a mi hijo, y eso fue lo que me pasó por la mente. Tenían que llevarme y traerme en silla de ruedas porque estaba completamente mareado. Pero bien, ya todo pasa. Tengo presión alta, padezco presión alta, me había dado un infarto. Entonces muchos teníamos nerviosismo de si íbamos a sobrepasarlo. O sea, personas que estuvieron aquí conmigo, como el señor Minor, murió. También Hernández Parra, Fernando, un buen amigo mío, también murió por el COVID. Entonces, yo no tengo pelo, pero muchos se nos paró la peluca, o sea, era pánico lo que teníamos. Yo vivo muy con Dios, pero no creas. Uno ve a otros a la par que también están enfermos y más mayores que uno, más débiles que uno. Yo por lo menos hago mucho ejercicio y paso bien, pero bueno, que fue a mí, como yo cuido a unos señores mayores ahí enfermos que a veces hay aquí, y yo le pedía a Jehová que me llenara de vuelta, porque para cuidarlos a ellos, pues. Iba para una videollamada, ya venía con días anteriores sintiéndome muy mal, la cabeza, diarrea, ya empecé a no sentir el paladar ni el olfato. Cuando me llevaron el diagnóstico positivo, lo primero que hice fue llamar a mi familia. Ellos muy preocupados, yo me sentí súper preocupada, ¿verdad? Pero pude salir adelante. Me da mucho miedo las secuelas o una reinfección. Le pedí a Dios que arreglara mis cosas espirituales. Me puse en orden, llamé a mi familia y le dije, en dado caso que no salga de aquí, lo sabe. Todavía estamos, como quien dice, llevando el síndrome ya con nervios y con otras cosas, ya no con enfermedad, pues yo me siento saludable y bien, pero donde me acuerdo, pues me da, con perdón de eso, me da un poquillo de tristeza, dolor y de todo. A nosotros nos ha golpeado la pandemia de diferentes maneras. La directa, muchísimos compañeros positivos, de hecho más de 500 compañeros positivos. Eso nos ha significado ver cada caso particular, porque cada caso positivo es una historia de vida. Cada compañero ha enfrentado el virus y le ha dado el virus de una manera diferente. Hemos tenido aquellos que hasta han estado en camas de hospital, entubados. Ellos nos cuentan que prácticamente se despidieron mentalmente de sus seres queridos, hasta compañeros que han pasado asintomáticos este proceso. También tenemos aquellos compañeros que una y otra vez han enfrentado órdenes sanitarias porque han estado en contacto con el COVID, ya sea a nivel laboral o en sus comunidades.
Todo esto nos ha hecho que construyamos historias de vida y que unos a otros se puedan transmitir estas vivencias que han tenido y nos ha ayudado para fortalecernos. Esto se ha traducido en descubrir nuestra condición humana. Entonces, descubrirnos tan policías, tan garantes de la seguridad institucional, pero tan humanos, que podemos ser víctimas en cualquier momento de una pandemia como esta o de cualquier otra enfermedad. Y esto nos ha vuelto también a ver aquella parte humana que nosotros tenemos y ponerla a la orden del servicio que hacemos. Era mucho la angustia, la preocupación. De igual manera en mi casa colocamos todas las medidas necesarias, pero igualmente la que salió contagiada fui yo. En el momento que yo me sentí enferma y que fui a la clínica, pensaba mucho en mis papás y yo decía, Dios mío, se me pueden morir, tal vez yo no, pero ellos sí. Son experiencias muy difíciles que se nos presentaron, pero gracias a Dios también hay personas que estuvieron pendientes de nosotros. En la dirección de la policía siempre estaban pendientes de cómo estábamos, qué necesitábamos, a nivel ministerial también. Compañeros de la escuadra que estaba en descanso, que no había ingresado, ellos hicieron una colecta y nos traían alimentos, también nos traían artículos personales, igual el personal profesional y administrativo también. Entonces, ¿qué nos da esta pandemia? ¿Qué nos hace? Ser más humanos. El 2021 inició con gran esperanza para el país y para el sistema penitenciario, con la llegada de la vacuna preventiva del COVID-19. La necesidad de una atención oportuna para las personas privadas de libertad hace que nuestro personal de salud esté debidamente cubierto contra esta pandemia. Me siento realmente orgullosa de ser parte del equipo de primera línea contra el COVID-19 en la población penitenciaria. Me siento muy feliz de ser la primera funcionaria en recibir la vacuna y estoy segura de que tanto todo el personal como yo estamos dispuestos a continuar en lo que es la atención del COVID y colaborar también en lo que será la vacunación para todos los privados de libertad. Nos ayuda bastante a tener tranquilidad para la población que nosotros atendemos, para que también los familiares de ellos estén tranquilos de que nosotros ya nos vamos a hacer un factor o un vector para que ellos se contagien del COVID-19. Hemos recorrido un largo camino como país y como ministerio ante la llegada de la pandemia. En julio se registró el primer caso confirmado de COVID-19 en centros penitenciarios. En agosto recibimos la fuerte noticia de la primera persona privada de libertad en fallecer. En octubre los casos confirmados llegaron a 1000. En noviembre tuvimos el pico más alto de casos activos que subieron a 482 personas privadas de libertad. En diciembre los casos confirmados llegaron a 2000. El 2021 lo recibimos con gran esperanza por la llegada de las vacunas al país. En enero tuvimos un gran respiro, ya que los casos activos bajaron a 34. En febrero se registran 1.565 personas privadas de libertad recuperadas, 91 casos activos de población privada de libertad, 16 personas privadas de libertad fallecidas, 2.670 casos acumulados de población privada de libertad y 650 casos activos en funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia y Paz. No podemos saber qué nos deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que desde el Ministerio de Justicia y Paz seguiremos optimistas y con la guardia en alto. La gente en el Ministerio de Justicia y Paz es una gente muy comprometida, con una calidad humana increíble. Es gente que se entrega 24/7 todos los días que se les solicite para atender y garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad. Ha sido un trabajo muy arduo, muy sacrificado, pero nos ha permitido ver un sistema penitenciario fortalecido y comprometido, no solo con la gente que está ahí adentro, sino también con las comunidades y con la población en general. Si algo ha hecho la pandemia es recordarnos una cosa fundamental, y es que no tiene que ver con que estemos dentro de un centro penitenciario, en un puesto de responsabilidad o en la calle. Todos, frente al tema salud, somos iguales.
Somos seres humanos y nos podemos cuidar entre nosotros y al mismo tiempo tenemos esa fragilidad linda que tenemos los seres humanos y que nos hace diferentes a las otras especies. Tenemos además esa capacidad de ser solidarios y tenemos esa capacidad de hacer grupo, de hacer manada, de hacer tribu, de cuidar a los demás. Entonces yo creo que la pandemia, la gran lección que nos vino a traer es un recordatorio, es venir a recordarnos que todos somos iguales y que podemos estar bien si nos cuidamos todos, es decir, si todos respetamos protocolos sanitarios, y que todo lo contrario también es real, que si no nos cuidamos a nosotros mismos y a quienes están cerca de nosotros, el problema es global. Representando COVID-19 latente amenaza. Mejor, quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor, quédate en tu casa. COVID-19 latente amenaza. Mejor, quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor, quédate en tu casa. Esto es un llamado a la conciencia. Quédate en casa y no pierdas la paciencia. Lava tus manos con agua y jabón. De paso a Dios le pedimos protección. Cancela vacaciones, reuniones y visitas. Claramente el gobierno te lo explica. Compromiso es lo que el pueblo necesita. Esto no es un juego, despierta Costa Rica, porque el COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. Mensaje positivo, por eso aquí mandamos. El COVID como siempre ya se andan propagando. La vida como siempre en Costa Rica arrebatando. Por eso positivo, mira, vengo ya mandando. COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. COVID-19 la COVID-19 la COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Esto es un llamado. Esto es un llamado. Esto es un llamado. Quédate en casa y no pierdas la paciencia. Lava tus manos con agua y jabón. De paso a Dios le pedimos protección. De paso a Dios le pedimos protección. De paso a Dios le pedimos protección. Cancela vacaciones, reuniones y visitas. Claramente el gobierno te lo explica. Compromiso es lo que el pueblo necesita. Esto no es un juego, despierta Costa Rica, porque el COVID-19 latente amenaza. Mejor quédate en tu casa. Hay peligro, no entiendes qué pasa. Mejor quédate en tu casa. Será positivo desde el puesto 11 de la reforma.